El castillo de Glenmore. Un gigante melancólico se alzaba en el precipicio de un acantilado escarpado, su silueta contrastando con el implacable cielo escocés. Abajo, el mar del norte se agitaba, sus olas heladas reflejando la oscura majestuosidad del castillo. El viento aullaba a través de la piedra desmoronada, llevando susurros de tragedias olvidadas. El castillo era un centinela, un sombrío recordatorio del paso implacable del tiempo y los secretos que guardaba. El castillo había presenciado el paso de los siglos, sus fríos y grises muros guardaban historias, relatos de grandeza y desesperación, de amor y pérdida. Pero ninguna era tan escalofriante, tan perdurable, como la historia de la novia ensangrentada de Glenmore. Su dolor se filtró en las mismas piedras, su presencia persistía, un escalofriante recordatorio de un amor traicionado. Los lugareños conocían las historias. Hablaban de ella en voz baja, sus voces apenas audibles por encima del viento aullador. Su nombre resonaba en el silencio. Mary McDougall. Un nombre susurrado con una mezcla de lástima y miedo. Porque Mary se había ido, pero su espíritu, su furia, permanecían, atrapados dentro de los muros de Glenmore, unidos para siempre al lugar de su desamor. Los McDougall eran un clan orgulloso. Su linaje se remontaba a siglos atrás. Eran ferozmente independientes, su lealtad a su línea de sangre absoluta. Su nombre resonaba por las tierras altas, un testimonio de su poder. Su riqueza era evidente en las extensas propiedades, en la imponente estructura del mismo castillo de Glenmore. Era un símbolo de su dominio, una fortaleza contra sus rivales, pero el poder, como el clima escocés, podía ser voluble. Engendraba ambición, y la ambición, rivalidad. Los McDougall no eran ajenos a las disputas. Su historia estaba manchada con la sangre de sus enemigos y a veces con la sangre de los suyos. Dentro de los muros del castillo persistían susurros de traición y engaño, ecos de traiciones pasadas. El actual Laird, Angus McDougall, era un hombre endurecido por la responsabilidad. Su rostro, curtido como la piedra de su castillo, cargaba con el peso de generaciones. Sus ojos, tan grises y fríos como el mar del norte, habían visto demasiados conflictos. Gobernaba con puño de hierro, impulsado por el deber, cegado por la tradición. Era inflexible en su búsqueda de poder e inconsciente de la tormenta que se gestaba dentro de su propia familia. Una tormenta encarnada en su hija, Mary. Mary McDougall era un radiante contraste con la desolación de Glenmore. Su risa era como el fugaz sol escocés, cálida y brillante. Llenaba los fríos salones con una alegría efímera. Su belleza era legendaria. Su cabello, del color del oro hilado, caía en cascada por su espalda como una catarata. Brillaba bajo la luz parpadeante de las velas del castillo. Sus ojos, del azul de los no me olvides, poseían una profundidad que insinuaba un espíritu que anhelaba algo más que su jaula dorada. Pero Mary albergaba un secreto, un amor prohibido dentro de los confines del deber y la ambición. Su corazón no pertenecía a un noble o a un guerrero, sino a un joven granjero, Robert. Su risa era genuina, no contaminada por el peso del linaje. Su tacto era suave, su amor por Mary, puro e incondicional. Sus encuentros eran momentos robados, reuniones clandestinas bajo la atenta mirada de árboles antiguos. Su amor floreció a la sombra del imponente castillo, lejos de las miradas indiscretas de la corte. Su amor era una rebelión, un silencioso desafío a las rígidas normas sociales. Se atrevían a soñar con una vida más allá de los muros del castillo, una vida donde el amor triunfaba sobre el deber. El suyo era un amor destinado a la tragedia. Los susurros de su romance llegaron a oídos de Laird Angus. Su furia era tan legendaria como su temperamento. Veía a Robert como una amenaza, una mancha en el honor de los McDougall. Juró separarlos, proteger el nombre de su familia, incluso si eso significaba derramar sangre. Se tramó un plan, un cruel engaño. Mary fue prometida a un poderoso Laird del norte, una alianza estratégica para consolidar el dominio de los McDougall en las tierras altas. Mary, desesperada y con el corazón roto, le suplicó a Robert. Huirían, escaparían del agarre sofocante de la ambición de su padre. En una noche envuelta en la luz plateada de la luna llena, planearon encontrarse, escapar bajo la protección de la oscuridad. Pero su encuentro fue una trampa. Laird Angus, consumido por la rabia, los esperaba.
La noche se hizo añicos con el choque del acero. Los gritos de Robert resonaron entre los árboles antiguos, su sangre manchando el suelo bajo ellos. Sección 5. El lamento de la novia. Mary llegó para encontrar a su amado sin vida. Su sangre, una mancha espantosa en el frío suelo. Sus gritos desgarraron la noche, un lamento que heló el aire. En ese momento algo dentro de ella se rompió. El dolor la consumió. Se transformó en una amarga rabia, un deseo de venganza contra la crueldad de su padre. Huyó de regreso al castillo, su vestido blanco, destinado a la huida, ahora un sudario manchado con la sangre de Robert. Se enfrentó a su padre, su voz un escalofriante susurro. Una maldición en sus labios lo condenó a él y a su linaje a sufrir como ella había sufrido, a ser atormentados por su eterno dolor. Luego, ante los horrorizados ojos de su padre, se clavó una daga en el corazón. Su cuerpo sin vida se desplomó en el suelo, su vestido blanco floreciendo con una mancha carmesí. Su sangre se mezcló con el polvo y la piedra del castillo, marcando para siempre el lugar de su fallecimiento. El castillo nunca volvió a ser el mismo. Se erguía como un monumento al dolor de Mary, un recordatorio tangible de su sacrificio. Su presencia persistía, un frío en el aire, un susurro de su nombre en el viento. Los sirvientes susurraban sobre sucesos extraños, ruidos inexplicables, puntos fríos, y la fugaz visión de una figura de blanco. Era en el aniversario de su muerte cuando la presencia de Mary era más fuerte. En esa noche, bajo el brillo fantasmal de la luna llena, aparecía un espectro de blanco, su rostro congelado para siempre en una expresión de dolorosa rabia. Recorría los pasillos. Sus gritos angustiados resonaban por los corredores vacíos. Buscando el consuelo que la muerte no pudo proporcionarle, su dolor impregnaba cada piedra, cada sombra contenía su dolor, su desesperación. Aquellos lo suficientemente valientes como para custodiar el castillo por la noche hablaban de puertas que se cerraban de golpe, de objetos que se movían inexplicablemente. Describían un frío que calaba hasta los huesos que emanaba de las mismas paredes. Los más valientes se negaban a patrullar el ala oeste, el lugar de los últimos momentos de Mary. Los susurros locales hablaban de algo más que la aparición de Mary. Circulaban historias de antiguos rituales celtas, prácticas entrelazadas con los cimientos del castillo. Se decía que los MacDougall, en su ansia de poder, habían perturbado un lugar sagrado, un lugar de poder ancestral donde el velo entre los mundos era delgado. Las leyendas hablaban de un tesoro escondido, un alijo de oro y joyas protegido por el espíritu de Mary. Se decía que estaba escondido en algún lugar dentro de los muros del castillo, custodiado por el espíritu inquieto de la novia ensangrentada. Muchos lo habían buscado, atraídos por la codicia y la emoción de lo desconocido. Pero el tesoro, como el corazón de Mary, seguía siendo esquivo. Algunos afirmaban que el espíritu de Mary no era vengativo, sino protector, una guardiana de la tierra y su gente. Decían que era una guardiana, su dolor, un faro, una advertencia para aquellos que se atrevían a explotar el poder de la tierra para sus propios deseos egoístas. La leyenda de la novia ensangrentada proyectaba una larga sombra sobre el clan MacDougall. Su poder disminuyó, sus fortunas se redujeron, el otrora orgulloso linaje parecía maldito, plagado por la desgracia y la tragedia. Cada generación parecía pagar el precio por los pecados de sus ancestros. Ya sea por la maldición de Mary o por sus propias acciones, los MacDougall se enfrentaron a una serie de eventos desafortunados. Enfermedades, cosechas fallidas, accidentes que cobraron la vida de los herederos. Parecía que el dolor de Mary se había filtrado en el tejido mismo de sus vidas, un recordatorio constante de la crueldad de sus antepasados. El castillo, una vez símbolo de poder, ahora estaba vacío. Abandonado a los elementos y a los susurros del pasado, servía como un crudo recordatorio de la naturaleza fugaz del poder, de las consecuencias perdurables de la traición y el poder inquietante de un amor negado. Hoy en día, el castillo de Glenmore sigue siendo un hito inquietante. Su silueta contra el sol poniente es un crudo recordatorio de la trágica historia que alberga. Los visitantes acuden al lugar, atraídos por la leyenda de la novia ensangrentada. Vienen buscando un atisbo de lo sobrenatural, un roce con el otro lado. Algunos lo descartan como folclore,
una historia de fantasmas para asustar a niños y turistas. Pero otros, aquellos que han sentido el aliento helado del viento en sus nucas, aquellos que han oído los gritos lastimeros resonando por los pasillos vacíos, conocen la verdad. El dolor de Mary perdura, una presencia palpable que hiela hasta la médula. Su historia sirve como advertencia, un recordatorio de que algunas heridas ni siquiera el tiempo puede curarlas, y que el amor, como los fantasmas de Glenmore, puede perdurar mucho después de que la muerte nos haya reclamado.